esta ocasión nos corresponde ir al capítulo número 18 del Evangelio según San Lucas. En lo personal, yo veo una de las parábolas a las cuales menos atención se le pone, pero sin embargo ejerce una de las verdades más infinitas con relación a la comunión entre el hombre y Dios y las necesidades del mismo hombre. Y estamos hablando de la conocida parábola de la viuda y el juez injusto. Repito y hago énfasis, quizás el inicio de la parábola al creyente le hace ver con un poco de inferioridad y nula necesidad el entender lo que nuestro Señor Jesucristo está refiriendo, hacia dónde está direccionando esta parábola. Es por ello que vamos a prestar singular atención a lo que el versículo número 1 está diciendo y el versículo número 8 está afirmando, ya que es de donde dependerá el entendimiento de dicha parábola. Iniciamos con el versículo número 1 sin más preámbulo para poder entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo por medio de parábolas a su santa iglesia. Dice en el versículo 1, también, es decir, esto precede al argumento de nuestro Señor Jesucristo acerca del fin de los tiempos. La parábola está ligada al fin de los tiempos. La parábola, si tiene un sentido práctico a nuestra vida diaria, también está hablando en términos escatológicos, pero no lo queremos ver, no lo tenemos que ver como el punto final de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino lo tenemos que ver como la esperanza en la cual el creyente debe de permanecer desde el principio hasta el final. Hago énfasis. El contexto de la parábola tiene un sentido netamente escatológico, de una esperanza viviente para cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza viviente que el creyente tiene? Es que nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo en lo cual cada uno de nosotros debe de permanecer espiritualmente conscientes. Sin embargo, cuando estamos hablando del sentido netamente escatológico y la aplicación de esta parábola, estamos diciendo que nosotros, que nuestra mente, nuestro corazón e incluso nuestras actividades diarias deben de estar conscientes de que tenemos una esperanza viva y de que nuestro Señor vendrá por segunda vez. Es por ello que la parábola hace un énfasis desde el inicio, donde dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La parábola tiene el contexto de que la iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo ore constantemente y no desmaye. Desde principio hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Sí podemos aplicar esta parábola a un hecho aplicativo en nuestras vidas bajo alguna circunstancia, por supuesto. Pero en sí, la parábola tiene la directriz de que cada uno de nosotros como creyentes viva una vida de oración sin desmayar, sin flaquear, donde nuestra mirada esté puesta en el autor y consumador de nuestra fe, donde nuestra mirada esté puesta en las gloriosas esperanzas eternas que un impío no tiene, donde nuestro regocijo esté puesto en las cosas celestiales, algo que un inconverso no puede tener.
algo en lo que un inconverso no puede deleitarse. Es por ello que cuando nosotros logremos entender esta parábola y aplicarla a nuestra vida diaria, puede venir la mayor de las aflicciones, pero el creyente siempre considerará su vida a la luz de esta esperanza. Nuestro Señor viene por segunda vez. Esperamos su segunda venida y estaremos con Él por la eternidad en un cuerpo incorruptible, sin pecado. Y gozaremos de esa esperanza eterna porque se nos ha sido otorgada por gracia, gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Mediante este entendimiento, la parábola se desarrolla ante una mirada de la diligencia a orar. Y nosotros vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento, si estamos hablando del ámbito cristiano, esta directriz propagada por el apóstol Pablo. Si ustedes me acompañan a Romanos en el capítulo 12, a partir del versículo 11, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que se encuentra en Roma: en lo que requiere diligencia, no seas perezoso, sé ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Pero hay algo que deja el sello el apóstol Pablo en todo este entorno, donde te da ciertas características de tu vida cristiana, donde dice: tenemos que ser diligentes, no tienes que ser una persona perezosa, tienes que ser fervientes espiritualmente hablando, tienes que servir al Señor, tienes que estar gozoso en la esperanza, claro, sufridos en la tribulación, pero, punto y coma, constantes en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 11 y 12. Si ustedes van a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, ustedes pueden ver el mismo énfasis del apóstol Pablo con la directriz que le da a la iglesia de permanecer, de vivir una vida en oración. Hermanos, si ustedes logran entender y aplicar esta verdad infinita a sus vidas, yo no les aseguro que ustedes van a vivir una vida de dicha y felicidad como otras personas pueden estar propagando el cristianismo. Pero sí les garantizo que su mente estará saturada de aquella esperanza de vida eterna, la cual nadie que no tenga el Espíritu Santo se puede regocijar, a la cual hemos sido llamados, y en la cual ustedes podrán admirar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, orar sin desmayar, orar sin cansarse, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ustedes van a ver a lo largo del Nuevo Testamento cómo el apóstol Pablo alinea una vida de oración con la voluntad de Dios. No es que cuando cada uno de nosotros ore, Dios se alinea a nuestra voluntad. Y no estoy diciendo con esto que las peticiones de los santos no sean escuchadas por nuestro Dios. Pero ciertamente la oración ferviente, la oración bíblica, la oración reverente, la oración con humillación a nuestro Dios, nos alinea a su santa voluntad. Nos lleva a entender sus santos caminos. Y esto lo deben de considerar, porque si decimos que Dios es sabio y soberano, estamos diciendo que un Dios infinito y supremamente más grande que nosotros es más sabio que nosotros. Por lo tanto, su voluntad es más perfecta que nuestros mismos deseos. Y si ustedes toman en cuenta que el 90%, si no quiero aumentarle un porcentaje más grande, si ustedes ven que el 90% de las aflicciones de cada uno de nosotros es porque no están alineadas con la voluntad de Dios. Simple y sencillamente renegamos de los decretos santos y soberanos de nuestro buen Dios.
Es por ello que el creyente debe de vivir una vida de oración. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Maravilloso texto que enfatiza lo que estoy diciendo. ¿Orando cuándo? En todo tiempo, en todo tiempo. No únicamente el día que venimos con reverencia a entonar cánticos, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, rogando, suplicando. ¿Ustedes han suplicado alguna vez a un ser humano algo? A quien el hombre debe de rogar, suplicar, es a Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello, permaneciendo en ello, siendo diligente en ello, con toda perseverancia, es decir, sin desistir, y súplica, ¿por quiénes? Por toda la Santa Iglesia. La parábola va a empezar a tomar una forma, o va a empezar a dirigirnos a saturar nuestra mente de la verdad infinita, de no desmayar, e incluso podemos tornarla a no desistir, pese cual sea la aflicción por la cual cada uno de nosotros esté pasando. Es por ello que la parábola dice en el versículo número 2, empieza a contar la historia. Había en una ciudad un juez. Situamos la imagen de una ciudad y situamos la imagen de un juez, como lo hemos hecho en las anteriores parábolas. La forma que va a tomar es de donde va a pender la diligencia con la cual cada uno de nosotros se debe dirigir en oración ante Dios. Dice, había una ciudad y un juez, pero este juez era anti Dios, era anticristo, pero también era antihombre, era antipelagiano. Dice, este hombre que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. El énfasis de las dos partes nos da un panorama amplio de qué tipo de personas se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros actualmente podemos conocer personas que a sí mismos se nombran ateos. Sabemos que no existe ningún ateo. O personas que se nombran agnósticos. Pero sin embargo, hay personas que terrenalmente, aunque no crean en Dios, su relación interpersonal, su relación social, por lo regular, se basa en el bienestar social y respeto mutuo. Y tenemos el caso de cualquier persona pelagiana. Una persona pelagiana a lo mejor no tiene reverencia ante las cosas santas, pero trata bien al hombre. Y aquella persona, cuando le predicas el evangelio, te dice, yo no le hago mal a nadie, yo me llevo bien con todos. Y actualmente diferente tipo de discursos marxistas, socialistas, hacen un énfasis en la relación personal, amable que tenemos que tener unos con otros para tener una mejor sociedad, y gracias a que tú te relaciones óptimamente con tu prójimo, obtendrás un beneficio social inmenso. Sabemos que eso es un discurso basura. Sabemos que no es algo real, porque la naturaleza caída del hombre le impide tener esta sociedad perfecta, la cual algunos hombres te prometen. Pero este hombre no le intentaba, este juez no intentaba agradar al hombre bajo ningún motivo. Si yo estoy haciendo énfasis en eso,
Es porque yo quiero que visualicen este juez. Este juez era de esas personas desagradables que tú los escuchabas y te caían mal, así como yo les caigo mal a todos ustedes. De ese hombre que no le importaba agradar al hombre. Pero a él no solamente no le importaba agradar al hombre, a él no le importaba también agradar a Dios. Él no temía a Dios, él no temía las cosas santas. A él no le importaba nada lo que tenga o nada de lo que tuviese que ver con reverenciar a Dios, con glorificar a Dios. Hay personas que no le importa agradar al hombre, pero teme a Dios. Y yo no hago esto porque a Dios le va a ofender. O yo tengo que tratar bien a esta persona porque Dios mandó que yo trate bien a esta persona. O yo debo de ayudar al necesitado porque Dios mandó que ayude al necesitado. O yo tengo que hacer las cosas rectas porque Dios ordena que yo haga las cosas rectas. Y por amor a Dios, aunque esa persona no tiene nada de respeto por mí y por las cosas santas, yo voy a obedecer a Dios y voy a hacer lo que es justo y lo que es santo por temor a Dios. Pero esta persona no temía a Dios. Este juez no tenía ningún respeto por Dios y no tenía ningún respeto por las personas. Y si eso le sumas que era una persona con autoridad sobre esta tierra, era un juez. Estamos frente a una persona infinitamente soberbia, egocéntrica, sin respeto por la sociedad, sin humildad, sin respeto por las cosas santas. Era una persona desagradable. Este hombre, según la misma parábola, que ni temía a Dios y que no respetaba a un hombre, va a entrar como primer agente actante del desarrollo de la parábola. Es nuestro primer actor en escena. Tenemos a un hombre completamente desagradable, pero nuestro segundo actor es una de las personas que más protege la Sagrada Escritura. Nuestro segundo actor es una de las personas más vulnerables según la Sagrada Escritura. Versículo 3, había también en aquella ciudad, vivían en el mismo lugar, una viuda. Las viudas, según las Sagradas Escrituras, es tomada como una de las personas que Dios más reverencia, que Dios manda más que cuidemos. Una de las personas más vulnerables, una viuda en aquel tiempo como ahora, que no tiene marido, no tiene quien le proteja. Y una viuda como en aquel tiempo como ahora, existen personas que se aprovechen de ella, que se aprovechen de su dinero, que se aprovechen de sus bienes, incluso de su misma persona. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. La parábola no te dice mucho acerca de qué es lo que demandaba esta viuda, pero en las infinitas posibilidades podemos tomar dos cosas o dos agentes de lo que probablemente estaba pasando con aquella viuda, algo que era común en aquel tiempo como es común actualmente. Y era que quizás cuando su marido partió y la herencia le fue delegada, alguien más se aprovechó de ello. O no le querían dar esa herencia, la cual le fue delegada. Y alguien más se la había quitado. Y esta viuda, esta persona vulnerable, esta persona necesitada, esta persona que no tenía quien le apoyase, tenía que acudir con aquel juez a rogarle, a suplicarle, a insistirle: hazme justicia de mi adversario. Una persona vulnerable ante una persona sin temor de Dios, sin respeto al hombre y con autoridad. Una persona que no tenía, en el caso de la viuda, quien más le apoyase, estaba frente a aquel hombre que no tenía ni la más mínima intención de agradar a hombre alguno en esta tierra, ni a Dios mismo. Tenemos este escenario de dos personas completamente antagónicas, una con el máximo poder en esta tierra y con todo desdén acerca de todo lo que le rodea. Y por el otro lado, o en la otra esquina, una persona necesitada,
Una persona vulnerable como lo somos tú y como lo somos yo. La parábola dice en el versículo 4 que él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo entre sí: aunque no tengo temor de Dios, aunque en mi persona no hay reverencia a las cosas santas, aunque yo no creo nada de lo que dice la Escritura de Dios, ni tengo respeto al hombre, ni respeto a la sociedad, ni respeto a mi prójimo, es decir, no tengo por qué acceder a las peticiones de esta persona, ni la sociedad me lo demanda, ni las cosas santas me lo demandan, yo no tengo por qué acceder a ello. Versículo 5 dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Él iba a hacer justicia única y exclusivamente por la insistencia de la viuda. Le había enfadado al juez. Había pensado: ella ha venido continuamente a mí y me está insiste, 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 y ya me cansé de decirles cuánto insistió. Y yo me cansé de decirles cuánto insistió. A aquel juez se le agotó la paciencia. No voy a hacer que venga y venga y venga. Yo espero que ustedes estén económicamente bien con la sociedad y no le deban nada a nadie. Pero si alguno de ustedes tiene una deuda con alguna tienda, la cual te ofrece cosas por pagos o por abonos, y el abonero, como comúnmente se le dice, tiene que estar cada semana en tu puerta tocando, y ya te atrasaste una semana y ahí está, y ahí está, y ahí está. Hay personas que pagan ese dinero, el cual lo tendrían que pagar por obligación, lo pagan únicamente porque aquel abonero es molesto a su vida. ¿Se imaginan la situación de esta viuda? Una viuda desesperada, una viuda vulnerable frente a ese hombre. ¿Se imaginan cómo trataba ese juez injusto a esa viuda? ¿Cómo la despreciaba? Pero ella insistió, y ella siguió adelante, y no desmayó, y siguió insistiendo, y siguió insistiendo. Y la parábola dice en el versículo número 6: oíd lo que dijo el juez injusto. La enseñanza la está basando nuestro Señor Jesucristo en lo que dice el juez injusto. Y quiero aclarar, teológicamente el juez injusto no representa a Dios aquí. Son personas completamente antagónicas. No es un tipo de Dios. Está usando una referencia muy común. Recordemos que la parábola o parabolé es una referencia, es una comparación. Y se utiliza algo que era muy común, como la parábola del sembrador, el oficio del sembrador. La parábola de las 100 ovejas o de la oveja perdida, el oficio tan conocido como era el del pastor, y una situación tan conocida como era la injusticia de los jueces y el desamparo de las viudas. Algo muy común en aquellos tiempos, algo que ellos podían entender. Más de una vez ellos habían conocido una viuda que se quedaba desprotegida y no había quien le ayudase, y por eso las personas se aprovechaban de ella. Era un blanco fácil para cualquier hombre impío sin el temor de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo está dando o está mandando la enseñanza a lo que dijo el juez. Oíd lo que dijo el juez injusto.
Oigan lo que dijo. ¿Qué es lo que dijo? Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahí está mandando la enseñanza a nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos está enviando a recapacitar nuestro Señor Jesucristo. A lo que dijo el juez, a la reacción del juez. Y luego empareja doctrinalmente esta enseñanza en el versículo 7, donde dice: ¿y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman de día y de noche? Aquí aclaro, está diciendo que los escogidos de Dios claman de día y de noche. No estábamos hablando que una vez, por alguna circunstancia, existió una aflicción, tú oraste a la siguiente semana y después dijiste: cierro la Biblia porque Dios no responde mis oraciones. No, estamos hablando que los escogidos claman de día y de noche. Está haciendo una referencia a una continua vida de oración. Una continua vida de oración, una súplica constante. No está diciendo que le grites a Dios, no está diciendo que le exijas a Dios. Está diciendo que le supliques de día y de noche a Dios. Que ruegues a Dios continuamente, sin cesar, como lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Orar sin cesar, sin desmayar. Suplícale a Dios sin desmayar. ¿Cómo lo hizo la viuda? Constantemente, constantemente. ¿Y acaso? Hace la referencia, ¿acaso si este juez que no temía al hombre ni a Dios, que no tenía respeto por la sociedad y por las cosas santas, nada más porque aquella viuda le enfadó, nada más porque aquella viuda estaba a punto de sacarlo de las casillas? ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Se tardará en responder Dios las oraciones de sus santos que claman de día y de noche? ¿Que claman de día y de noche sin renegar? Porque a lo mejor ya oraste el día de ayer y oraste hoy, y como no respondió Dios en la tarde, te retractaste. Claman, suplican, ruegan, insisten, oran fervientemente, no desmayan, suplicando, porque saben que Dios hará justicia con sus escogidos. Es por ello que en Marcos, en el capítulo 11, versículo 24, donde yo les invito a que vayan a sus Biblias y lean conmigo este maravilloso texto, que hace o empareja o da el trabajo a cada uno de nosotros de ser conscientes de la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, que creer que lo recibiréis y os vendrá. Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí está el problema, que tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Si tú le pides a Dios: Señor, ayúdame a vivir una vida en santidad, que te glorifique, ¿Dios te negará que vivas esa vida en santidad que le glorifique? Claro que no. Dios, ayúdame a entender tu palabra para vivir por tus santas veredas y conocer tu gloria. ¿Dios te negará? Señor, enséñame y dame gracia para proclamar tu evangelio. Pon en mi corazón la disposición de propagar tus santas virtudes. ¿Dios te lo negará? Y el punto es esto: tú has orado así,
¿Has orado por cosas conforme a su voluntad? ¿O oras por cosas que no tienen nada que ver con lo santo, con lo espiritual, con lo reverente, con lo que glorifique a Dios? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Debe de ser una confianza atada en tu cuello, en la tabla de tu corazón. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, si tú sabes que estás pidiendo conforme a su voluntad, tú sabes que lo que estás pidiendo Él te lo va a otorgar. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Bueno, conoce las Sagradas Escrituras. Ahí está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para todas las áreas de tu vida. La voluntad de Dios para tu desempeño interpersonal, intersocial, para tu rol en esta sociedad, para cómo educar a los hijos cómo obedecer a los padres, para el trato entre cónyuges, para el anhelo de tener un cónyuge. En la Escritura tenemos todo. Tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y si queremos entender su voluntad, tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. Y tenemos que adentrarnos en las Sagradas Escrituras para saber cómo aplicarlo a nuestras vidas. Recordemos que hemos hablado en mucho tiempo al respecto. De nada sirve si tenemos conceptos intelectuales aquí y no los llevamos a la práctica. De nada sirve si sapiensalmente con respecto a las Escrituras tenemos un nivel tan elevado que nos podrían dar el título del teólogo 2020, pero en la vida práctica no estamos empatando este conocimiento. No tiene caso, no tiene sentido. Tenemos que vivir una vida de oración. También para vivir una vida de oración necesitas conocer las Escrituras, porque ahí está la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestro desempeño, para nuestro llamado. Aquí está la voluntad de Dios. Tú, por ende, deberías de entender, si estás orando algo, y llevas tanto tiempo orando, y Dios no le ha placido soberanamente brindártelo, quizás estás orando en contra de su voluntad. Recalco, si has suplicado de día y de noche, ¿entiendes? Si has suplicado de día y de noche, si estás viviendo una vida de oración. Si no es así, entonces es otro el problema. El Evangelio según San Juan en el capítulo 15 dice que si permanecemos en Él, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjense lo que está diciendo, que tiene una relación nata con lo que estoy tratando de desarrollar. Él dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y se te hará hecho. Claro está, volvemos al énfasis de la voluntad de Dios. Pero Él está dando una condición y la podrías dividir. Tienes que permanecer en Él y sus palabras tienen que permanecer en ti. El Dios de la Biblia no es el Dios que muchos predican. No es como la lamparita del genio mágico, la lamparita mágica, que no importa la vida que estés viviendo y no importa que no te acerques a las cosas santas, tú puedes ir por allá y estar por allá pidiendo y Dios te va a conceder todo lo que quieras. El texto es bastante claro.
capítulo 15, el Evangelio según San Juan, versículo 7. Tú tienes que permanecer en mí. Y mis palabras tienen que permanecer en ti. Recordemos que todo pámpano fuera de la vid no puede dar fruto. Y la vid verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Y lejos de Él nada podemos hacer. Lejos de Él nada podemos hacer. Pero tenemos que tener ese entendimiento. Nosotros permanecer en Él. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros anhelos en Él, centrados en Cristo. Y su bendita palabra taladrando nuestro corazón, nuestra mente, llevándonos a esforzar día a día por conocer su gloria. Y podemos pedir todo lo que queramos. Maravilloso, ¿no lo creen? Maravilloso. Puedes pedir todo lo que quieras. Hay una condición. Es como cuando ustedes le ponen condiciones a tu hijo. Bueno, sácame buenas calificaciones, haz tus deberes domésticos, trata bien a tus hermanos, pórtate bien con nosotros, con tus padres, cuida al cachorrito, lávalo bien, báñalo bien y te compramos el iPhone 12. ¿Cuál está actualmente? Bueno, yo creo que es un intercambio muy bueno. ¿Saben por qué es un intercambio muy bueno? Porque es el deber de los hijos sacar buenas calificaciones, es el deber de los hijos hacer sus deberes domésticos, es el deber de sus hijos, tener una buena relación con los hermanos, es el deber de los hijos respetar a los padres. O sea, hace que por cumplir sus deberes los padres les están dando un regalo. A mí me parece excelente. Es lo mismo que está apareciendo en este texto. Es el deber de nosotros permanecer en Él. Y es el deber de nosotros saturarnos de su bendita palabra y vivir para su gloria. O sea, hace que por cumplir nuestro deber, un deber que debería ser deleite para cada uno de nosotros, Dios nos da lo que queramos. Bendito intercambio. Y no estoy hablando de las cosas que se nos dan, estoy hablando de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, donde tomó nuestro lugar. Porque solamente por medio de Jesucristo podemos acceder a su gloria. Solamente por lo que Él hizo en la cruz del Calvario podemos conocer su grandeza, sus virtudes. Solamente porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, podemos regocijarnos en todas sus virtudes. Solamente por eso. De hecho, hay un texto más grande, y yo creo que es el que más se conoce en Mateo, en el capítulo 7, si ustedes me acompañan a partir del versículo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se los piden. ¿Se dan cuenta cómo este texto empata a lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo en la parábola del juez injusto, en el versículo número 7, donde dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y noche? Y acá te está diciendo: pide y pide y se te va a dar, busca y vas a hallar, llama y vas a ver que se te va a abrir, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que se llama se le abrirá. Porque ya que si los hombres son malos, si sus hijos le piden algo se les da, cuanto más a nosotros, si pedimos a nuestro Padre que está en los cielos, os brindará en su infinita misericordia buenas dádivas. Pero hay algo que nosotros tenemos que conocer en esto, y que parte, que muele el corazón del hombre. Y estamos hablando del hombre redimido. Y es algo donde el 90% de nosotros fallamos. Y está en Hebreos, en el capítulo número 11, en el versículo número 6.
donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo sé que en más de una ocasión ustedes han escuchado un pequeño relato, algo cómico, y creo que yo en un par de ocasiones también lo he dicho desde este púlpito con el fin de enfatizar este texto y lo ridículo que puede verse el creyente cuando ora sin fe. Y lo he hecho en dos énfasis. Una es, nosotros creemos en algo tan glorioso, que necesitamos fe para coincidirlo todos los días. Y a veces se torna tan ridículo en la práctica de algunas personas. Voy a decir por qué. Nosotros creemos esto. Nosotros creemos que Dios mismo descendió a esta tierra. El Dios que creó todo lo que tú puedes ver, todo lo que existe, aún lo que no puedes ver, lo que no concibe tu mente, nuestro cuerpo, en infinita perfección, supremamente esquematizado, Dios lo creó. Él desciende a esta tierra en forma de hombre, igual que tú y que yo. Y Dios en forma de hombre muere como moría el peor de los criminales en aquel tiempo, clavado en una cruz. Y después Dios mismo hecho hombre resucita al tercer día. Y gracias a eso que Él hizo, tú y yo, que no merecíamos ninguna bondad, cuando partamos de esta tierra, estaremos eternamente con Dios en un cuerpo sin pecado. Es decir, gracias a lo que hizo Dios de descender a esta tierra en forma de hombre, morir y resucitar conforme lo antes escrito para el perdón de nuestros pecados, tú y yo tenemos una eternidad con Él. Y si crees eso, si verdaderamente crees eso, ¿por qué a veces no crees cosas tan sencillas terrenalmente hablando? A veces desistes de creer que Dios te puede proveer para tu familia. No, Dios ya no me va. Creíste que Dios murió y resucitó para el perdón de tus pecados y te dio una morada eterna, pero no crees que Dios te puede completar los 3 pesos que te faltan para comprarte un gansito. Estoy siendo sarcástico, claro está. ¿Me entienden el punto? Y ahí es donde voy a aquella anécdota un poco chusca, que únicamente enfatiza el sarcasmo del cual quiero hablar, o del cual estoy hablando, mejor dicho. Y no sé si recuerdan, porque ya lo he comentado, y es aquella creyente en el cuento, en la narración, es una mujer anciana, creyente, que vivía entre las montañas, pero la iglesia estaba del otro lado de un cerro, de una montaña. Entonces ella, para ir a la iglesia, tenía que subir la montaña y bajar la montaña todos los días. Y como el pastor era igual de enfadoso que yo y tenía 2 servicios, imagínense, subiendo y bajando una vez, regresando a casa, subiendo y bajando y otra vez. Y un día se harta la señora y se inclina y se postra ante Dios enfrente al cerro y le dice: Dios, por favor, quita este cerro para que yo pueda ir a la iglesia, te lo suplico. Y abre los ojos y ahí estaba el cerro y le dice la señora: ya sabía que no lo ibas a quitar. Muchos de vosotros oramos así. Ya sabía que no lo ibas a conceder, Dios. ¿Para qué pido? ¿Para qué ruego? ¿Para qué suplico? Ya sabía que no ibas a prestar atención a mis oraciones. ¿Para qué pongo empeño en ella? Es ridícula la fe de alguien así.
es ridícula. Creemos en algo tan glorioso y tan grandioso y tan santo como la resurrección de nuestro glorioso Señor Jesucristo, Dios mismo hecho hombre para el perdón de nuestros pecados. Y no creemos que Dios va a escuchar y responder a nuestras oraciones si son conforme a su santa voluntad. Es verdaderamente complicado de entender eso. Es por eso que yo quiero invitarlos a adoptar el corazón que tenía el salmista en el Salmo número 37, en el versículo 4, donde dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Deposita tu vida en Dios. Deposita tu vida en Dios. Completamente confianza en Dios y deja que Él obre en tu vida. Confía ciegamente en las cosas santas. Deja que Él te guíe por sus santas veredas. Entiende su perfecta voluntad. Deleítate en ella. Y entonces podemos acoger en nuestro corazón de una forma emblemática y solemne lo que Jeremías 29:12 dice, donde dice: entonces me invocaréis y vendrás y oraréis a mí y yo te escucharé. Verdaderamente glorioso. Versículo 7 de la parábola, ya para desarrollar la coda del sermón, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso no hará justicia a cada uno de nosotros que clamamos de día y de noche? ¿Tardará en responderle? Por supuesto que no. El versículo 8 es donde empatamos con el versículo número 1, donde dice: os digo que pronto les hará justicia. Te digo que si tú suplicas a Él día y noche, que si permaneces en su palabra, que si permaneces en Él y su palabra en ti, que te regocijas y estás llena de sus cosas santas, según el texto número 8, dicho por nuestro mismo Señor Jesucristo, el cual no es hijo de hombre para que mienta, dice: os digo que pronto les hará justicia. Él responderá. Él responderá. Pero clama de día y noche, búscalo, busca sus cosas santas, permanece en Él, que su santa palabra permanezca en ti. Os digo que pronto les hará justicia. Y el versículo, en la parte B del versículo número 8, es donde hay una pregunta de autoexamen, que era en aquel tiempo para ellos y lo es ahora para nosotros. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿De qué está hablando? Está hablando de la relación misma que cada uno de nosotros debe de tener con esa intensidad, con ese fervor, con esa insistencia, con esa confianza, vamos a ponerlo en términos terrenales, con esa imprudencia que tuvo la viuda con aquel juez injusto. Cada uno de ustedes tiene ese mismo fervor. Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, ¿hallará esa misma fe, esa misma insistencia? ¿La tienes? Es una pregunta de autoexamen, ¿la tienes? ¿Verdaderamente pasa por algo y estás consciente en la esperanza de la vida eterna y oras al Señor y clamas al Señor y suplicas al Señor y sabes que el Señor es tu proveedor en todas las áreas de la vida? ¿Verdaderamente estás viviendo ese cristianismo? ¿Verdaderamente has entendido en la práctica esta parábola?
¿Verdaderamente has entendido lo que significa esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar? Porque la parábola está inclinada en ello. ¿Verdaderamente la has entendido? ¿Verdaderamente la has aplicado? ¿Verdaderamente la has hecho parte de tu vida cristiana? Y vuelvo a la pregunta. Cuando nuestro glorioso Señor Jesucristo vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Y la respuesta la tienes tú. No te fijes en los demás. No voltees a ver si aquel o aquella no vive esta vida de oración. Tú la vives. Tú suplicas de día y de noche. Tú esperas en Jehová. Tú te deleitas en Él. Tú suplicas a Él. Tú te regocijas en Él. Tú permaneces en Él y su palabra permanece en ti. Eres como aquella viuda, suplicando, insistiendo hasta que Dios te haga justicia, hasta que Dios responda a tus oraciones, sin desmayar. Cuando Él vuelva, hallará esa fe en ti. Cuando Él regrese o tú partas a su santa presencia, lo vas a hacer con esa fe infinita. ¿Será así en nuestras vidas? ¿Verdaderamente en nuestro proceder diario? ¿O hemos menguado en una parte tan importante y fundamental de la vida cristiana como es la necesidad de orar siempre sin desmayar? Él responde nuestras oraciones. Él responde. Si son conforme a su voluntad, no tenga ninguna duda. Él responde nuestras oraciones. Por eso hay una necesidad de orar sin desmayar, sin cesar, sin detenerse, sin desanimarse. Porque hay muchas cosas en esta tierra que nos van a desanimar. Es por ello que está redactada esta parábola. Porque la parábola es sobre la necesidad de orar siempre sin desanimarse. Tarde o temprano, Dios, si tú estás pidiendo conforme a su voluntad, tarde o temprano Dios responderá a tus peticiones. Ora siempre, no te desanimes. Lo dice la parábola, no lo digo yo. Le cité cada texto que enfatizaba esta bendita verdad. No es porque lo diga yo, no es porque lo traje hoy al sermón para darles un sermón de ánimo, de aliento, decirles, hermanos queridos, Dios va a responder sus oraciones. Lo dice la parábola, lo dicen los textos que leímos. Si el juez injusto, que ni temía a Dios ni al hombre, nada más para que no lo enfadasen, hizo justicia a la viuda desamparada, ¿acaso Dios no responderá a sus santos escogidos? Solamente tenemos que adoptar en la práctica este bendito principio. Ora siempre sin desanimarte. Ora siempre sin desanimarte, sin desmayar. Es bíblico. Es bíblico. Ora siempre sin desmayar, sin desanimarte, conforme a su voluntad. Y Él responderá vuestras peticiones. Amén. Oramos.